Continuamos con el seminario Mundo Pyme que organizan El Cronista y la revista Apertura. Les decía que íbamos a tener un muy interesante mano a mano ahora y es el momento de hablar con Juan Cuatromo, que es el presidente del Banco Provincia. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos hoy. Por favor, muchas gracias por la invitación. Y estuvimos hablando ya con algunas pymes y con representantes del sector respecto, bueno, de las necesidades que van encontrándose en el camino. Y la provincia de Buenos Aires es, creo, una gran cuna, ¿no?, de las pequeñas y medianas empresas en la Argentina. Y quería preguntarte primero cómo estás viendo el escenario PYME, en particular en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el escenario en la provincia, no creo que haya una novedad, está particularmente desafiante. El conjunto, el esquema de política macroeconómica, la apertura comercial, la competencia externa, es muy nociva sobre el entramado PYME, que por otro lado es el que genera la mayor cantidad de puestos de trabajo. Entonces, claro, termina siendo una realidad que afecta al conjunto de la sociedad. Creo que desde diciembre del 23 cerraron unas 13.000 pymes y seguramente la mayor parte tienen que haber sido en la provincia de Buenos Aires por el tamaño que tiene. Y obviamente eso a nosotros como banco nos implica un desafío muy grande. Primero porque nosotros ya desde diciembre de 2019, obviamente al ser un banco público, por una estrategia política que define el gobernador Kicillof, empezamos a trabajar y a poner foco en la asistencia pyme. Claro. Más del 70% de nuestro crédito va a las pymes. Entonces, si las pymes están sufriendo las consecuencias de este esquema macroeconómico y nosotros trabajamos con las pymes, obviamente también somos socios en este momento desafiante. No es que somos inmunes a la realidad de lo que está pasando, pero bueno, en cada etapa, en cada coyuntura, más allá de que nosotros tenemos una opinión respecto del esquema de política macroeconómica, tenemos que desde el banco dinamizar nuestra oferta comercial, adecuar a los tiempos que corren para poder seguir acompañando a las pymes. Y bueno, la cantidad de pymes asistidas entre el 23 y el 24 no cayó. Seguimos asistiendo más o menos a la misma cantidad, obviamente con un desafío mucho más grande. ¿Y qué tipo de créditos están demandándoles las empresas? Mira, en general esto tuvo procesos. Al principio hubo una demanda de mucho crédito más de corto plazo. Ajá. Nosotros quizás ahí, porque siempre es bueno también tomar de la experiencia las cosas que uno tiene que mejorar, no teníamos quizás tan fluidas las herramientas, estoy hablando a principios del 24 para financiar tan de corto plazo, eso lo fuimos corrigiendo. Después hubo mucha demanda de crédito en dólares, apalancado por el crawl y obviamente la oferta de dólares que generó el blanqueo, pero eso es un proceso que se agotó, tanto porque los fondos de capacidad prestable del blanqueo ya están llegando al límite y además porque hoy las perspectivas cambiarias son otras, lo vemos en los mercados financieros y eso obviamente desanda la demanda de crédito en dólares. Así que hoy lo que estamos viendo es una reconfiguración hacia probablemente línea de financiamiento de más corto plazo en el general, para sostener el capital de trabajo en muchos casos. Bueno, y hay algunas empresas, obviamente, que están insertas quizás en sectores que globalmente tenían otro dinamismo, que quizás tenían proyectos de inversión que nos han venido a buscar y que nosotros estamos buscando la forma de acompañarlo, todo hasta el lunes de esta semana o esta semana, donde además de los problemas y complejidades que tenía la economía argentina, se suma una volatilidad global y una discusión respecto de la globalización, del régimen global, que obviamente va a agregar estrés a todas estas conversaciones. Así que todo se va volviendo mucho más precautorio, porque evidentemente el futuro es incierto. Creo que tanto en lo doméstico como en lo internacional se ha complejizado mucho. Sobre todo para aquellos que tienen planes de desarrollo por fuera del país, ¿no? Bueno, la sostenibilidad del negocio es uno de los puntos en los cuales uno siempre hace hincapié cuando habla de una pequeña y mediana empresa y cómo poder pensar en un mercado externo en un escenario como el actual, ¿no? ¿Cómo trabajan ustedes en ese aspecto con las empresas? Bueno, lo que pasa es que, digamos, una de las discusiones que siempre ha sido en Argentina respecto a la internalización de las pymes, sí, de darles una inserción en las cadenas globales de valor. Nosotros, sí, por ejemplo, empezamos a trabajar muy activamente con un programa que llamamos Vincular, que justamente intenta hacer foco en esto, en traer a las pymes y darle capacitación para comercio exterior, hacerles ronda de negocios con clientes fuera del país, capacitaciones, digamos. Realmente a veces para una empresa pyme que quiera hacer una primera exportación o importación es un camino, sí, con un montón de pasos y eso requiere un acompañamiento y nosotros eso veníamos trabajando. Ahora, hoy evidentemente hay una discusión no saldada, porque si Estados Unidos
lo que dice es que va a proteger su mercado interno, porque básicamente discutir aranceles es la protección de su mercado interno, bueno, eso pone en discusión todas las estrategias globales. Ahí, por supuesto que de nuestra visión, la estrategia del gobierno nacional va a contramano con los tiempos del mundo. Entonces, eso obviamente requiere de nuestro lado estar muy cerca de las pymes, generar estrategias de acompañamiento en términos de tasa, también en términos de digitalización, transformación de nuestros canales de atención que nos permitan simplificar la operatoria para que justamente puedan aprovechar las oportunidades que puedan ir apareciendo. Ese es un proceso que está pasando en todo el sistema financiero. Nosotros hace poco estuvimos en Mar del Plata en un encuentro de la industria fintech que organizamos con la Cámara, fundamentalmente porque hoy las empresas, el sistema financiero es un entorno digital. O sea, es bastante arbitraria la diferencia entre un banco y una fintech en términos de los servicios que tenemos que ofrecer. En esa trayectoria, todavía el sistema financiero argentino en su conjunto, desde los diferentes lugares, hay muchas iniciativas para mejorar y para facilitar el acceso, porque seguimos teniendo un sistema financiero chico, seguimos teniendo un sistema financiero muy transaccional, que tiene muy buenas herramientas, pero que puede dar un salto. Ahora, también para que ese salto ocurra hay definiciones respecto al esquema macroeconómico que tiene que dar el gobierno nacional y que hoy generan incertidumbre. ¿Y qué innovaciones tuvo desde lo tecnológico el Banco Provincia como para poder avanzar en este escenario? Mirá, prácticamente hoy nosotros, esto es del sistema, no solo obviamente del Banco Provincia, pero si vos pensás todo el operatorio de cuenta de cheques, que es el capital de trabajo, más del 90% es digital. La asistencia al agro para la compra de insumos que nosotros hacemos a través de Procampo Digital es mayoritariamente también. Antes era un plástico y hoy arriba del 90% se resuelve de forma digital. Una empresa calificada con el banco puede descontar cupones o un comercio o puede solicitar un préstamo de capital de trabajo también de forma digital. Para los comercios lanzamos cuenta en e-comercio, hace un tiempo largo, para vincularse con la agenda de medio pago y con un enrolamiento también 100% a distancia. O sea, uno va construyendo un conjunto de herramientas que es lo que le permitió al banco más que duplicar su cantidad de clientes en los últimos 4 años. Nosotros superamos ya largamente los 10 millones de clientes en el banco. El último mes, que no es de empresas, pero bueno, tiene que ver con la estrategia digital, superamos las 100.000 operaciones de préstamos personales a través de canales digitales. Entonces, obviamente hay un cambio y también es un desafío permanente porque la velocidad de crecimiento es mucho más grande, mucho más rápida a veces de lo que uno piensa cuando construye una estrategia. Entonces, de repente se encuentra operando en niveles que requieren volver para atrás y ver todo el desarrollo del negocio, toda la arquitectura de la infraestructura tecnológica, tanto en términos de los propios desarrollos, los equipos, digamos, como eso también va cambiando a nivel global. Hoy hay tendencias, digamos, a operar mucho más en la nube. Bueno, todo eso es una conversación permanente. Yo creo que la clave de todo esto es estas agendas no tienen un fin, no es que uno dice llegué al lugar donde ya tengo las herramientas digitales, sino que es una dinámica, es una metodología de trabajo que además en nuestro caso tiene que tener un anclaje muy grande en nuestra presencia territorial y en esa cercanía que es el complemento para que realmente los desarrollos tecnológicos lleguen al conjunto, en nuestro caso, de la provincia de Buenos Aires. Porque sabemos, hay pymes, lo hablamos del comercio exterior, hay pymes que son innovadoras, hay pymes que por la propia impronta de la gente que la maneja, rápidamente busca una salida exterior, se mueve. Y hay otras que requieren otro tipo de acompañamiento. Bueno, nosotros tenemos que ir a buscar a todas y en ese camino hay todavía un camino importante por realizar. Y cubrir todo el territorio muy amplio, ¿no? Como vos bien lo decís. Tenés pymes no solamente en la puerta de la sucursal en La Plata, ¿no? Sino en toda la provincia y tenés que salir a atender eso, ¿no? Sí, tenemos pymes diversas. La provincia es muy diversa, es heterogénea. Tenemos obviamente todo el sector industrial. Nuestros principales clientes son del sector pyme industrial, pero también los productores del agro medianos que, digamos, también tienen un nivel de tecnificación en el campo cada vez mayor. Las empresas que construyen la maquinaria agrícola, que también tienen un dinamismo internacional muy grande. Bueno, todo el crecimiento que está teniendo el sector energético y la transformación tecnológica del conjunto de las pymes. Entonces, digamos, sí, nosotros por eso creemos. Uno desarrolla canales digitales, tiene estrategias que tienen que ser competitivas. Creemos que nos falta mucho todavía. En ningún momento uno está tampoco 100% cómodo porque el desafío es permanente.
pero no nos queremos olvidar de esa impronta que tiene, que el día de hoy todavía es importante cuando un gerente, un oficial visita una empresa, tiene una conversación con el empresario y de esa manera entender qué necesidad tiene para cada uno de los tiempos. Bueno, y esto es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Un escenario de mucha más incertidumbre. Hablaste de asesoramiento, ¿no? En este escenario de incertidumbre. ¿Y qué te están pidiendo las empresas? Bueno, lo que pasa es que justamente las empresas, digamos, lo que requieren siempre, el empresario, y más cuando uno habla de una pyme y cuando uno tiene la oportunidad de recorrer la provincia, siempre encuentran más o menos lo mismo, que es una pyme es una empresa familiar, donde encuentra segunda, tercera, siempre cuento los dos extremos. En Luján encontré una que era quinta generación, una pyme que era en quinta generación, los que hoy estaban armando. Y después me acuerdo hablando de esto, un día en Loma de Zamora, una señora me dice, mira, mi empresa es mía, yo soy la primera generación, pero es mi primera hija. Después tenía 2, 3 hijas, tuvo. O sea, para decir que en el entramado pyme se juega mucho más que un negocio. Claro. Muchas veces es la vida directamente, no es una unidad de negocios que bueno, es más o menos rentable. Entonces, siempre lo que buscan es tener la mayor certeza posible respecto a que van a poder mantener el negocio funcionando, que hoy es muy incierto, porque por un lado hay una tendencia al ingreso de competencia importada de forma masiva, por otro lado, el mundo se está volviendo mucho más cerrado para colocar la producción. Y en el medio, insisto, el empresaria pyme, está todos los días en su empresa, en su fábrica, en el campo, con los pies en la tierra y además sus trabajadores son muchas veces parte de su vida diaria, entonces no les trigan. Entonces nosotros siempre intentamos tener hoy, más que nunca, el foco en este tipo de acompañamiento, que también es intentar entenderlos a ellos, cada uno que necesita. Ahora, hay empresas que tienen proyectos de inversión, que también esos proyectos de inversión requieren un tipo de acompañamiento financiero que hoy es más difícil, porque también proyectos de hundir capital en Argentina requieren una tasa de interés que hoy está más elusiva por las condiciones del entorno macroeconómico. Bueno, ahí también intentar poner creatividad, ver de qué otra forma se puede generar un equilibrio entre lo que la empresa necesita, lo que el banco, otros bancos, intentar armar operaciones indicadas. Es un momento de trabajar con proximidad y creatividad, pero lo que evidentemente nos pasa a todos, y seguramente hasta les pasará a ustedes, es que la incertidumbre del entorno es grande. Claro. Ahí siempre, digamos, hay una incertidumbre global y después hay una local. La parte local corresponde, porque así funciona, a los responsables del entorno de política económica, tanto regulatorio, decisiones, todo, construir la mayor certidumbre posible de hacia dónde continúa esto. Imagínense, ¿no? Hablamos de pequeñas y medianas empresas y nos estamos olvidando de las micro, ¿no? Que también en este escenario son las que seguramente más preocupación tienen y cómo sale el Banco Provincia a atender a ellas. Muchas veces las micro, todo lo que es una pyme ya para una micro directamente es la realidad propia. Nosotros, dependiendo, porque también son actividades donde los niveles de formalización, si uno va bajando, ya tienen o directamente no tienen los requisitos necesarios para ingresar al sistema financiero. Entonces, nosotros primero tuvimos un crecimiento muy grande de todo el segmento, nosotros llamamos negocios y profesionales, pero digamos, porque hoy hay muchas unidades productivas que están en cabeza de un responsable script, de un monotributista. Sí. Bueno, eso es uno de los segmentos que más ha crecido. Hay herramientas como cuenta en e-comercios, eso es muy vinculado a poder ofrecer beneficios, a llegar con herramientas que le permitan sostener el comercio. Es uno de los lugares donde más hemos asistido. Y ya después, cuando uno va a lo que es el emprendedor de la economía informal, tenemos Provincia Microcréditos, que es una empresa del banco, que justamente trabaja con ese segmento con una evaluación de crédito especialmente diseñada para las personas que están iniciando una actividad productiva o que operan en sectores de menor formalidad, siempre con el desafío de llevarlos y acompañarlos en el crecimiento de vinculación al banco. Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Por favor, gracias. Fue Juan Catromo, el presidente del Banco Provincia, nos adentró en lo que tiene que ver con el mundo de los bancos y las pequeñas y medianas empresas en la provincia de Buenos Aires y obviamente en todo el país por la gran presencia nacional que tiene la entidad. Y ahora les propongo en el próximo bloque continuar analizando junto a un representante de una entidad financiera cuáles son las herramientas que tienen a mano las pymes para avanzar en nuestro país. En el próximo bloque sigan aquí en el Seminario del Cronista y la revista Apertura.